¿Me está grabando? Sí. Ya, ahí inició la grabación. Entonces, vamos a comenzar. Entonces, en esta parte, ¿cuántos alumnos hay? 42. Siempre hay la mitad del curso, me preocupa eso. Ya, las distribuciones muestrales vamos a ver, ¿cierto? Entonces, antes de ver, ¿cierto?, las distribuciones muestrales, vamos a ver la distribución muestral para la media. Eh, entonces vamos a recordar primero, ¿cierto?, en lo que es un parámetro. Entonces, el parámetro, chiquillos, el parámetro en sí, ¿se recuerdan cuando en estadística descriptiva hablábamos de estadísticos, ¿cierto? Calculábamos estadísticos descriptivos a través de una muestra. También yo les mostré, ¿cierto?, el parámetro, que era la medida de resumen, pero que se calcula a través de todas las unidades de la población, ¿sí? En sí el parámetro es difícil de que se pueda calcular, ¿cierto? Porque tener todas las unidades de la población es complejo. Por eso es que a través de una muestra se obtiene, ¿cierto?, un estadístico. Entonces, en sí el parámetro, ¿cierto?, es la medida de resumen numérica que se calcula usando todas las unidades de la población. Entonces, el estadístico, ¿cierto?, o la estadística es la medida de resumen que se calcula, pero de las unidades de la muestra. Entonces, por tanto, ¿cierto?, esquemáticamente, teniendo toda la población, todas las unidades de análisis, ¿cierto?, de una población, todos los estudiantes de la universidad, un ejemplo. Entonces, acá tenemos todos los estudiantes de la universidad en esta población. Entonces, de acá se calcula, ¿cierto?, un parámetro, una medida de resumen. Y eso es el parámetro, a través de esta población. Pero ahora, ¿cierto?, si nosotros queremos tener una muestra, ¿cierto?, y la muestra es a través de la población. Se extrae, ¿cierto?, una muestra, un tamaño muestral, y por tanto a través de esta muestra se obtiene ahora el estadístico. Y esta muestra, ¿cierto?, al poder nosotros tenerla cuando tengamos, ¿cierto?, el tamaño muestral, que lo podemos también, ¿cierto?, vamos a obtenerlo a través también de los intervalos de confianza. Nosotros, al elegir, ¿cierto?, la muestra, nosotros acá, a través de esta muestra, podemos hacer inferencia a través, ¿cierto?, de la muestra, generalizar los resultados hacia toda la población. Eso es lo que se hace, ¿cierto?, en la inferencia estadística. Entonces, por tanto, nosotros acá, para poder, ¿cierto?, seleccionar a estos integrantes, un ejemplo, seleccionar parte de los alumnos de la universidad que sean representativos de esta población y que los vamos a tener, ¿cierto?, en una muestra, ¿cierto?, los vamos a elegir a través de procedimientos de muestreo, ¿cierto?, a través de muestreos probabilísticos, ¿cierto?, y también a través de muestreos no probabilísticos. ¿En qué consiste cada uno? El muestreo probabilístico es el llamado muestreo aleatorio, que las integrantes, ¿cierto?, los integrantes que nosotros vamos a elegir acá, chiquillos, estos son totalmente al azar. O sea, de esta población se va a obtener una muestra y esta muestra va a ser calculada, ¿cierto? Se va a obtener un error, ¿ya? Un error de estimación. Entonces, para poder tener, ¿cierto?, el cálculo de este tamaño de muestra, se eligen al azar. Después, cuando uno tenga el tamaño muestral, estos individuos se eligen al azar. Ese es el muestreo probabilístico o aleatorio. En cambio, el no probabilístico, ¿cierto?, no se elige al azar. De partida, se elige un tamaño muestral, ¿cierto?, acorde que el investigador lo tiene. No se basa, es cierto, en un error de estimación. El investigador fija un tamaño, ¿cierto? Y ese tamaño
muestral no viene calculado mediante ningún método, sino que se fija, ¿cierto? Generalmente lo fijan por ser un tamaño pequeño, entonces llegan y lo fijan sin ningún procedimiento porque no existe un error para poder calcularlo. Entonces acá se elige la muestra de acuerdo a por conveniencia. Se elige, un ejemplo, ciertos alumnos que a lo mejor tengo, para poder, cierto, entrevistarlos, tengo cierta afinidad, los alumnos que van ese día solamente a clase, entonces diversos criterios para poder, cierto, ocupar este muestreo que es por conveniencia. Ese muestreo no probabilístico no es al azar, se llama por conveniencia. Entonces, por tanto, acá en el probabilístico, todas las unidades, un ejemplo, todos los estudiantes tienen igual probabilidad de participar en la muestra. En el por conveniencia no tienen igual probabilidad, porque aquellos que no van a clase, ¿cierto? Que no pudieron ir a clase, no pueden ser elegidos. Entonces, si vamos a una empresa y queremos, ¿cierto?, entrevistar en una empresa a los funcionarios, aquellos que no van a trabajar no pueden participar, no tienen probabilidad, ¿cierto? No tienen igual probabilidad de participar. Pero en cambio, ¿cierto? Ahí se podría hacer un probabilístico cuando toda la población está presente, ¿cierto? Y se eligen al azar en la muestra. Entonces, por tanto, la elección de cada individuo es independiente de las demás. Acá en el no probabilístico no se puede calcular error muestral. Entonces, por ende, no puede haber un tamaño de muestra, ¿ya? Acá sí, en el probabilístico sí. Puede haber, ¿cierto?, un tamaño muestral calculado, ¿cierto?, que también lo vamos a calcular a través del intervalo de confianza, lo pueden tener, y se puede calcular el error muestral. En el por conveniencia, chiquillos, se produce un alto riesgo de invalidez por la introducción de sesgos. Entonces, ¿qué quiere decir acá? Que me inclino por cierto grupo. Entonces, bien, me inclino por los que ese día asisten, me inclino, ¿cierto?, por solamente entrevistar a aquellos que tengo mayor afinidad, ¿cierto? O por entrevistar solo a un grupo etario, ¿cierto? Los demás los dejo fuera, solamente dejo, ¿cierto?, entrevisto a los que tengan mi mismo grupo etario. Entonces, por tanto, dejo fuera el resto de alumnos, ¿cierto?, que a lo mejor tienen mayor grupo etario, y ahí va a producirse un sesgo, ¿cierto?, de acuerdo a la edad. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros ahora podemos usar, ¿qué uso se le puede dar a este tipo de muestreo? Podemos, en el muestreo aleatorio, se puede estimar parámetros, ¿cierto? Y se puede comprobar hipótesis, que es lo que nosotros vamos a ver, ¿cierto?, en inferencia estadística. Y en el muestreo no probabilístico solamente se puede hacer un estudio piloto, ¿cierto? Y cuando se utiliza un muestreo por conveniencia es cuando no se puede, ¿cierto? Son investigaciones de difícil acceso, de difícil registro, en el cual ahí el investigador fija, ¿cierto? Fija un número de personas que va, ¿cierto?, a entrevistar para poder tener, ¿cierto?, llegar a poder hacer una inferencia. Pero esa inferencia tiene que ser con estudios no paramétricos, ¿ya? Acá en el muestreo, ¿cierto?, probabilístico, uno se inclina inmediatamente por aquellos test estadísticos paramétricos, ¿cierto?, que los vamos a ver en esta unidad, en la cual se requiere, ¿cierto?, el supuesto fundamental que la muestra sea aleatoria, ¿ya? Entonces, por tanto, esas son las desventajas que tiene el muestreo por conveniencia, que se debe inclinar inmediatamente, ¿cierto?, con aplicar una inferencia, ¿cierto?, no paramétrica. Entonces, la inferencia estadística, ¿cierto?, es el proceso de sacar conclusiones de la población basándose en quién, en la muestra de esa población. Entonces se generaliza los resultados que nosotros vamos a obtener acá, ¿cierto?, con los estadísticos descriptivos, se generaliza ahora a toda la población a través, ¿cierto?, de los parámetros, porque uno infiere con respecto a los parámetros. Entonces, por tanto, con la ayuda de la muestra, nosotros construimos test estadísticos que nos van a ayudar, ¿cierto?, a poder tomar una decisión
y posteriormente, ¿cierto?, una conclusión. Y esa conclusión, ¿cierto?, se generaliza a toda la población basándose en la muestra. Entonces, los objetivos de la inferencia, ¿cierto? Está la estimación de los parámetros, está, ¿cierto?, construir los intervalos de confianza, está la dosimacia de hipótesis, ¿cierto?, o la prueba de significación estadística. En la dosimacia, ¿cierto?, está dosimar una prueba de hipótesis. Entonces acá dosimar es probar una hipótesis que se plantea en una investigación. Entonces, por tanto, antes de poder llegar, ¿cierto?, a los intervalos de confianza y poder probar, ¿cierto?, una hipótesis, entonces debemos ver las distribuciones muestrales. Entonces, en las distribuciones muestrales, ¿cierto?, lo que nosotros debemos en sí rescatar es que viene, ¿cierto?, la estadística muestral proveniente de ¿quién? De una muestra aleatoria simple, ¿ya? Entonces acá se tiene un comportamiento predecible en repetidas muestras. Y eso es llamado la distribución muestral de la estadística. Entonces, por tanto, si nosotros conocemos esta distribución muestral, podemos hacer inferencia. Tenemos que conocer, ¿cierto?, la distribución muestral que va a tener, ¿cierto?, nuestro estadístico. Entonces, por tanto, estas distribuciones muestrales adoptan diferentes formas, ¿ya?, según las características, ¿cierto?, de la población estudiada. Entonces, por tanto, ¿por qué toma diferentes formas? Porque al analizar la distribución, ¿cierto?, nos interesa la forma que tiene, ¿cierto? Que eso nosotros lo vemos cuando nosotros ejemplificamos, ¿cierto?, la forma de nuestro histograma, vemos cómo está el comportamiento de nuestros datos, qué forma tiene. O sea, tiene un sesgo hacia la derecha, presenta un sesgo hacia la izquierda o es simétrica. Entonces, la posición central también. Entonces, la media de la distribución muestral nos dice acá si el estadístico es un buen estimador del parámetro. Entonces acá nosotros queremos ver, ¿cierto?, un estadístico que sea un buen estimador del parámetro, ¿ya? Entonces para ello, al ser un buen estimador, debe ser la media, ¿cierto? Nosotros acá lo vimos vamos a ver que vamos a repasar la esperanza o el primer momento, ¿cierto? O el promedio de la variable aleatoria. Entonces el promedio, que es el valor esperado, ¿cierto? Y si es igual, ¿cierto?, va a ser igual para que sea, ¿cierto?, un buen estimador. Y la dispersión también la vamos a encontrar acá. En esta dispersión, ¿cierto?, nos va a dar una idea del error de muestreo. Entonces, por tanto, vamos a ver, ¿cierto?, en profundización la distribución muestral de la media muestral. Entonces, ¿qué forma, ¿cierto?, qué distribución va a tener ahora esta media muestral? Entonces, la distribución muestral de la media muestral dice que es la distribución de los valores de las medias muestrales de todas las muestras del mismo tamaño, ¿cierto?, tomadas de la misma población. Entonces, en sí, ¿cierto?, en sí, cuando nosotros sacamos muestras aleatorias de un tamaño, ¿cierto?, en particular, y ese tamaño le colocamos n, ¿cierto?, vamos a tener de una población con media mu, y la media, ¿cierto?, va a ser, ¿cierto?, el parámetro. Y la desviación estándar va a ser sigma, llamado la desviación estándar de la población. Entonces, la distribución muestral de la media muestral va a tener las siguientes propiedades, ¿cierto?, que las vamos a mencionar antes de ocupar y de ejemplificar en la pizarra, donde el promedio, ¿cierto?, de todos los valores posibles de las medias muestrales es igual al parámetro. Entonces vamos a ver la pizarra para indicarles que el promedio en sí, ¿cierto?, la propiedad 1 que nosotros vamos a ver acá, la propiedad 1, ¿cierto?,
viene dada por la esperanza. Viene dada por la esperanza de la variable aleatoria. Entonces vamos a abrir la pizarra. Vamos a abrir la pizarra. Entonces, ¿qué es lo que nos dice, cierto, la propiedad 1? ¿Cierto? La propiedad 1, cuando nosotros vimos el promedio, ¿cierto? Para aquellos que me rindieron la prueba, ¿cierto? El promedio de una variable aleatoria. Entonces, cuando ustedes calcularon el promedio de la variable aleatoria, es la esperanza, ¿cierto? La esperanza de la variable aleatoria, ¿cierto? Y eso era igual, ¿cierto?, al promedio, que lo escribíamos también en otra forma, ¿cierto?, en otra expresión, como el promedio de la variable aleatoria, que lo representábamos con la letra griega mu. Entonces, cuando nosotros queremos acá, ¿cierto?, calcular el promedio, el valor esperado en sí, lo que nos están diciendo acá, del promedio muestral, ¿cierto?, eso nos indican que es el valor, ¿cierto?, esperado del promedio, escrito en otra forma. Y lo que nos están indicando ahí, que eso es lo mismo, el valor esperado, ¿cierto?, del promedio de todas las muestras, es igual a la media en sí. Acá nosotros teníamos, ¿cierto?, una fórmula que era la sumatoria, ¿cierto?, de cada valor de la variable multiplicada en sí, multiplicada por su probabilidad, cuando teníamos una distribución de probabilidades. Acá en la propiedad, ¿cierto?, en la propiedad que nosotros vamos a ver acá, ¿cierto?, en la distribución, cuando se dice que es insesgado, cuando ocurre ello. Entonces, por tanto, el valor esperado, ¿cierto?, o la media de todas las posibles muestras para la media muestral va a ser igual a la media poblacional. Eso es lo que nos está indicando, y ahí, ¿cierto?, indica que es un estimador insesgado, ¿ya?, de mu. En la propiedad 2, en el error estándar, ¿cierto?, de la media muestral, indica que nosotros, ¿cierto?, si ustedes recuerdan, y también va a ser, ¿cierto?, como un repaso también para aquellos que me tienen que dar la prueba. Si ustedes se dan cuenta, en la desviación estándar de la variable aleatoria, vamos a ver en la pizarra, cómo se construye. ¿Sí? ¿Una consulta? ¿Alguna consulta? Profe, la propiedad 1, Sí, ¿podría repetir? Así como en sí, resumen. por supuesto. La propiedad 1, ¿cierto?, lo que nosotros andamos buscando acá, para que sea insesgado, la propiedad de insesgamiento es que la esperanza de lo que nos están pidiendo, que en este caso, ¿cierto?, el promedio muestral, que va a ser la media de todas las posibles muestras del mismo tamaño, eso va a ser igual a la media poblacional. Eso es igual. Cuando se cumple ello, entonces se habla que la media de la población es un buen estimador insesgado, ¿cierto?, para la media muestral. Es un buen Ya. estimador para la media muestral. Entonces acá con esto demostramos que la media poblacional, ¿cierto?, es un buen estimador, ¿cierto?, para la media muestral, al ser insesgado, ¿ya? Ya. Entonces el error estándar en sí de la media muestral, ¿cierto? Estamos hablando de la media muestral de X barra. El error estándar en sí, ¿cómo nosotros lo construíamos? ¿Cierto? Nosotros vamos acá a repasar la variable aleatoria. ¿Se recuerdan ustedes que la variable aleatoria en sí, cuando nos dice la variable aleatoria, acá se distribuye normal, ¿cierto? Nosotros decíamos que la variable se distribuía normal. Entonces acá, con media, tenemos la media, ¿cierto? Tenemos la media que era, nosotros escribíamos la media de la distribución normal como mu y desviación estándar sigma.
esa era, ¿cierto?, nuestra distribución para la variable aleatoria. Decíamos, se distribuye normal. Si la variable en sí se distribuye normal, ¿cierto?, con media mu y desviación estándar sigma. Voy a cargar el equipo. ¿Qué es lo que nos dice? ¿Qué es lo que nos dice ahora la desviación estándar del promedio? ¿Qué nos podría decir la desviación estándar del promedio? Si una variable en sí se distribuye normal con media mu y desviación estándar sigma, entonces el error estándar o la desviación estándar del promedio, ¿cierto?, va a ser lo siguiente. El promedio se va también a distribuir normal, ¿ya? Y eso, ¿cierto?, es lo que nosotros probamos acá en la propiedad 1. Que la media de la distribución, ¿cierto?, la media, el estimador para la media muestral, la media es de todas las posibles muestras, por tanto es mu. Y la desviación estándar de la media muestral, ¿cierto? Acá debemos considerar un elemento fundamental, que no es solamente la desviación estándar, sino que también debemos considerar, ¿cierto?, el tamaño de la muestra. Entonces, por tanto, es sobre la raíz de n. Eso sería, ¿cierto?, llamado también el error estándar o la desviación estándar de la media muestral. No tan solamente, ¿cierto?, considerar la desviación estándar como consideramos para la variable en bruto, sino que para el promedio de esa variable, ¿cierto?, el promedio y la media muestral, se debe considerar también acá, ¿cierto?, la raíz del tamaño de la muestra. En sí, ¿cierto?, en algunos libros se calcula la varianza, o sea, se calcula siempre la desviación estándar, por eso yo no enredo con eso. Pero, por ejemplo, para poder como notación, se coloca la varianza. Acá iría un ejemplo sigma cuadrado sobre n, sobre el tamaño de la muestra. Entonces eso para ejemplificarlo, ¿cierto?, para que esté la varianza ahí. Pero en sí los cálculos, que cuando uno calcula las probabilidades a través de las distribuciones muestrales, uno acá ocupa la desviación estándar en el cálculo, ¿ya? Entonces por eso yo coloco, pero en los libros, en algunos libros, ¿cierto?, denotan la varianza y a través de esa varianza calculan después la desviación estándar. Y es, ¿cierto?, sigma sobre la raíz de n. Entonces, por tanto, a través, eso nos indica la propiedad 2. La propiedad 2, el error estándar. Entonces, la desviación estándar de todas las posibles medias muestrales. Y se denota de esa forma. Entonces, ¿qué es lo que nos dice acá también? Un elemento fundamental. Es que el error estándar disminuye si el tamaño de la muestra aumenta. Entonces, ¿cierto?, si la muestra va aumentando, el error disminuye. Entonces, muchas veces, ¿cierto?, en algunas investigaciones, ¿por qué se aumentan, ¿cierto?, el error? Para que la muestra disminuya. Entonces ahí, ¿cierto?, cuando aumentan el error, la muestra va disminuyendo. Entonces muchas veces, ¿cierto?, eso no se debe ocupar, sino que se debe, ¿cierto?, trabajar con el error, ¿cierto?, que se nos da. Entonces, por tanto, para obtener ahí un tamaño de muestra en la investigación acorde con el error que estamos trabajando, ¿cierto? Lo ideal es que nunca se pasen, ojalá, de un 5%, para que así, ¿cierto?, el estudio no pierda validez. ¿Qué es lo que nos dice la propiedad 3? Si la población original tiene distribución normal, ¿cierto?, entonces para cualquier tamaño muestral, la distribución de la media muestral es también normal. Entonces acá, ¿cierto?, también ejemplifica lo que yo le estaba explicando en la propiedad 2. Entonces, si la variable, ¿cierto?, se distribuye normal, con media mu y desviación estándar sigma, entonces el promedio, la media muestral, también se va a distribuir normal para cualquier tamaño muestral. Para cualquier tamaño muestral, ¿ya?
también, ¿cierto? La media es mu y desviación estándar sigma, considerando la raíz de n, o sea, considerando acá también el tamaño de la muestra. ¿Qué nos dice la propiedad 4? Que es una propiedad importantísima que no deben olvidar. Si la población de origen no es normal, no se distribuye normal, pero n, el tamaño de muestra, es suficientemente grande, la distribución de la media muestral es aproximadamente normal. O sea, lo que nos dice acá es que si la variable, ¿cierto? Si lo vemos en la pizarra mejor. Veámoslo en la pizarra. Lo que nos dice la propiedad 4. Vamos a abrir hartas páginas para que no se nos pegue. Entonces la propiedad 4 nos indica que si la variable en sí, ¿cierto? Si la variable en sí no se distribuye normal, o sea, no se cumple esta propiedad, no se distribuye normal, entonces el promedio se distribuye normal. Aún si la variable no se distribuyera normal, el promedio, la media muestral, se distribuye normal por una propiedad, ¿cierto?, del teorema del límite central. Considerando, ¿cierto?, un tamaño muestral, ¿cierto?, suficientemente. ¿Sí? ¿Dónde estaban? ¿Y a dónde estaban? Chicos, ¿se les quedó encendido el micrófono? ¿O quieren consultar? ¿Chicos? ¿No? Ya. Se les quedó encendido el micrófono. Ya. Entonces, dice, si la variable, ¿cierto?, no se distribuye normal, entonces la media muestral sí se distribuye normal considerando un n suficientemente grande, ya, o sea, un tamaño muestral. Entonces, este n suficientemente grande es considerado, ¿cierto?, un tamaño de 30, es considerado suficiente. Ya sobre 30, entonces podemos aplicar el teorema del límite central. ¿Ya? Y este teorema, ¿cierto?, nos respalda que si la variable en sí no se distribuye normal, o sea, no se cumple que la variable, ¿cierto?, se asemeja a nuestro dato a la distribución normal, entonces la media muestral sí se sigue distribuyendo normal si en nuestra investigación tenemos un tamaño de muestra de 30 o más, ya hacia arriba. Entonces, por eso ahí podemos ocupar el teorema del límite central. Si tenemos un tamaño muestral bajo 30, no lo podemos ocupar, ¿ya? Solamente este teorema lo podemos ocupar teniendo ya un tamaño de muestra de 30 hacia arriba. Entonces, por tanto, acá se ve, ¿cierto?, ejemplificado en sí para distintos tamaños de muestra la forma, ¿cierto?, que va tomando la distribución normal. Entonces, acá, ¿cierto?, para la distribución para un N2, ¿cierto?, para un N5, y acá, ¿cierto?, se va cada vez más asemejando a la distribución normal, ¿ya? Entonces, más que un n pequeño. Entonces, en sí, ¿cierto?, toma las siguientes formas para diferentes, ¿cierto?, tamaños de muestra. Entonces, ahí se ve, ¿cierto?, en que muchas veces para tamaños de muestra menores que 30, muchas veces vemos que nuestros datos tienen un comportamiento sesgado, ¿cierto?, hacia la derecha o sesgado hacia la izquierda. Entonces ahí nuestros datos nosotros vamos viendo que no se asemejan a la distribución normal. Y vamos a ver que la distribución normal va a ser que tenga un comportamiento, ¿cierto?, normal, que se asemeje a la distribución normal, es un supuesto fundamental para los test estadísticos paramétricos que nosotros vamos a construir.
Entonces, a través de estas distribuciones, ¿cierto? Nosotros podemos también calcular probabilidades. Entonces, nos dice acá, suponga que X, una variable aleatoria, que es el peso de carga de las camionetas en kilos, tiene distribución normal con media 300 kilos y varianza 25 kilos al cuadrado. Se toma una muestra aleatoria de 25 camionetas cargadas y se calcula la media muestral. Entonces acá se ve el esquema de las distribuciones de la variable aleatoria y de la media muestral. Entonces, ¿qué se observa acá? Dice que la variable en sí, ¿cierto? La variable en bruto X, el peso, ¿cierto? Se distribuye normal con media 300 y varianza 25, ¿ya? Y varianza 25. O sea que la desviación estándar, ¿cierto? Es 5. La desviación estándar es 5. Entonces, por tanto, esquemáticamente, ¿cierto? Acá se observa la forma, ¿cierto? La media va en el centro de nuestra distribución, va en el centro y hacia cada lado, ¿cierto? Va la desviación estándar, es 5, ¿cierto? Entonces 2,95, 2,90, 2,85 y al lado derecho, ¿cierto? Va sumando la desviación estándar, 305, 310, 315, ¿cierto? Y la forma que tiene, ¿cierto? Es un poco más amplia, es amplia, ¿cierto? De acuerdo a la dispersión que tiene la variable aleatoria. Pero en cambio, la distribución de la media, si nosotros nos damos cuenta, la media nos dice acá, ¿cierto? Dice, se toma una muestra aleatoria de 25 camionetas cargadas y se calcula la media muestral. Entonces, ¿cómo sería la distribución de este promedio? ¿Cómo sería la distribución de este promedio? La distribución del promedio, vamos a escribirlo en la pizarra, ¿qué forma tomaría la distribución del promedio? Si la variable en bruto, ¿cierto? X, que sería el peso de la carga, ¿cierto? La variable en sí tiene distribución normal, nos indican que se distribuye normal con media mu y desviación estándar sigma, ¿cierto? Y la media nos indican acá los valores, ¿cierto? Que es 300, la media es 300 y la desviación estándar es 5. Entonces, por tanto, ¿cómo se distribuiría el promedio? La media muestral. ¿Cómo se distribuiría el promedio? Según la propiedad 3. Según la propiedad 3. El promedio se sigue distribuyendo normal según la propiedad 3 con media, ¿cierto? 300, la misma media de la variable aleatoria, ¿cierto? 300. Y ahora la desviación estándar. ¿Cuál sería la desviación estándar de la media muestral? ¿Quién sería según la propiedad 3, chiquillos? ¿Tienen la propiedad 3 ahí? ¿Cuál sería entonces la media, la desviación estándar de acuerdo a la propiedad 3? ¿Cuál sería la desviación estándar de acuerdo a la propiedad 3? Muy bien. Entonces, ¿cómo sería según el ejemplo? ¿Cómo quedaría entonces según el ejemplo? ¿Cómo quedaría según el ejemplo la media muestral? Se distribuiría normal. Me fui para la otra. Acá. Se distribuiría normal, 300, ¿cierto? La media de la variable aleatoria. Y con la desviación estándar, 5 sobre la raíz de n, ¿cierto? Sobre la raíz de 25, que sería 5. Y eso nos daría una desviación estándar de 1, ¿cierto? Entonces, por tanto, ¿qué nos indica acá en la forma? La distribución, ¿cierto? En la forma que nosotros vemos acá en la esquemáticamente,
¿cierto? Esquemáticamente, la forma que tiene la distribución de la media muestral dice que es más acampanada, o sea, toma otra forma, sigue siendo normal la media en el centro 300, pero acá la desviación estándar, ¿cierto? Es más pequeña, es 1. Entonces, por tanto, la forma que va a tener la dispersión, ¿cierto? Es menos dispersa que la en sí de la variable aleatoria en sí, que tiene, ¿cierto?, mayor dispersión. Entonces, a través de esa, nosotros cuando describimos la forma, ¿cierto?, la distribución que tiene nuestra media, ¿cierto?, vemos efectivamente a través de la variable. O sea, nuestra variable, y si no nos dicen que la variable se distribuye normal y tenemos un tamaño de muestra de 30 y más, nosotros asumimos por el teorema del límite central que la distribución muestral de la media muestral se distribuye también normal. Nos dice acá un ejemplo. Suponga que X es la edad de las madres en los nacimientos en Chile y dice que tiene distribución normal con media 26,5 años y desviación estándar de 6,3 años. Entonces nos indican ahí, describa la distribución de la edad de la madre, ¿ya? Y también vamos a pedir acá, no se las pedí, pero también describa la distribución de la edad muestral, ¿cierto?, de la madre, del promedio de la edad de la madre. Describa la distribución del promedio de la edad de la madre. Entonces ahí, ¿cómo sería de acuerdo al ejemplo, ¿cierto?, la distribución de ambas, de la edad, ¿cierto?, y del promedio de la edad de las madres, de la media muestral. Entonces vamos a completar. Vamos a completar acá. Primeramente nos piden, ¿cierto?, la edad. Entonces la edad, esa es la variable, ¿cierto?, aleatoria, la variable aleatoria, y la variable X me dice que tiene distribución normal con media 26,5, con media 26,5 y desviación estándar 6,3. 6,3. Entonces ahí la dejamos, ¿cierto?, ejemplificada. Y también, ¿cierto?, nosotros podríamos completar sabiendo después el tamaño de muestra que el promedio también se distribuiría normal con media también igual a 26,5 y la desviación estándar sobre la raíz de n, o sea, 6,3 sobre la raíz de n. Entonces, cuando nosotros conozcamos el tamaño, ¿cierto?, de muestra, nosotros podemos saber, ¿cierto?, la desviación estándar que tiene ahora nuestra media muestral. Entonces, por tanto, vamos a seguir con la B, con la letra B, y nos dice, ¿cuál es la probabilidad de que una madre elegida al azar tenga más de 30 años? ¿Cuál es la probabilidad de que una madre elegida al azar tenga más de 30 años? Entonces, para aquellos que están fresquitos con la variable aleatoria, ¿cómo tendríamos que calcular eso? ¿Cómo tendríamos que calcular eso, chiquillos? Estandarizarlo, ¿cierto? Entonces, por tanto, ahí nosotros, ¿qué es lo que hacemos? La probabilidad de que tenga más de 30 años, la variable, eso es lo que nos están preguntando, la edad de las madres sea mayor a 30.
Entonces, por tanto, eso es igual a la probabilidad, ¿cierto?, de z, x menos mu dividido en sigma, se le estandariza, menos la media sobre la desviación estándar, mayor a 30, se le resta la media, que sería 26,5, y se le divide la desviación estándar, que sería 6,3. Esa es la probabilidad que me están preguntando. Sería z, ¿cierto?, mayor a ¿cuánto? 30 menos 26,5. 30 menos 26,5 dividido en 6,3. Nos da 0,55, ¿cierto? Nos da 0,55. Positivo. Entonces, ¿dónde nosotros lo podríamos ver esto? ¿Cierto? Lo podemos ver en la tabla hacia la derecha, ¿cierto? En las tablas estadísticas. Vamos a abrir las tablas estadísticas, que no la teníamos abierta. Teníamos la izquierda nomás, la tabla de distribución normal, la izquierda. Y la tengo en la unidad 2. Las tablas estadísticas, donde está la distribución normal, ¿cierto?, a la derecha. Y podemos ver, ¿cierto?, en dirección hacia la derecha, la tercera tabla, que sería 0,55. Entonces acá, la probabilidad acá es z, lo que andamos buscando es 0,55, que sería 0,2912. 0,50, 51, 52, 53, 54 y 55. 0,2912. Entonces, acá nos vamos, ¿cierto?, a la pizarra y anotamos esa probabilidad, ¿cierto?, 0,2912. Entonces ahí, ¿cierto?, anotamos la respuesta. Y lo que nos están preguntando acá, ¿cierto? ¿Cuál es la probabilidad de que una madre elegida al azar tenga más de 30 años? Por tanto, ¿cierto? La probabilidad que una madre, ¿cierto? La probabilidad de que una madre elegida al azar, tenga más de 30 años, es de 0,2912. Luego, la letra C, ahí repasamos, ¿cierto?, la materia fresquita, y nos dice la letra C. Suponga que tomamos una muestra aleatoria de 25 madres. ¿Cuál es la probabilidad de que la media muestral sea mayor a 30? Entonces acá nos indican que nos dan, acá sí nosotros podríamos completar, ¿cierto?, la distribución de la media muestral. Nos dan el tamaño de la muestra, ¿ya? Entonces, por tanto, ¿cierto?, nos dan que el n es 25. Entonces, acá nosotros, y nos indican que cuál será la probabilidad de que la media muestral sea mayor a 30. Entonces, ¿qué es lo que nos indicaba acá? ¿Cierto? Que la media muestral, ¿cierto?, se distribuye normal, con media 26,5 y desviación estándar 6,3 sobre la raíz de n. Entonces acá, ¿cierto?, la vamos a escribir nuevamente. El promedio, ¿cierto?, la media muestral tiene distribución normal también, con media 26,5 y desviación estándar 6,3
dividido en la raíz de 25, ¿cierto? 6,3 dividido en 5. Entonces, X barra, ¿cierto? La media muestral tiene distribución normal con media, ¿cierto? La misma media de la variable aleatoría, ¿cierto? Por ser insesgado, y desviación estándar 6,3, ahora considerando el tamaño de la muestra. 6,3 dividido en 5, que nos da 1,26. Que nos da 1,26. Entonces, por tanto, encontramos la distribución, ¿cierto? Nos cambia ahí la dispersión en comparación a la variable aleatoria. Entonces, por tanto, ¿qué es lo que nos están preguntando en la número 3, ¿cierto? Nos están preguntando que la media muestral, la probabilidad que la media muestral sea mayor a 30. Entonces, eso va a ser igual a ¿quién? A la estandarización. Acá también tiene que entrar el proceso de la estandarización. ¿Cómo estandarizamos? ¿Cómo tendríamos que estandarizar ahora el promedio? Entonces quedaría, ¿cierto?, la probabilidad de que X barra, ¿cierto?, se le resta el promedio y se le divide su desviación estándar. ¿Cuál es la desviación estándar de X barra? La desviación estándar de X barra es sigma partido por raíz de n. ¿Y eso mayor a quién? Mayor a 30, al valor, ¿cierto? Se le resta la media, que sería 26,5, 26,5, y se le divide, ¿cierto?, la desviación estándar que la calculamos recién, 6,3 dividido en 5, que nos da 1,26. Eso es lo que nosotros hicimos, ¿cierto?, acá. La desviación estándar dividido, ¿cierto?, en la raíz del tamaño de la muestra. Entonces, esto que está acá, esto es Z, ¿cierto? Al promedio le restamos la media y le dividimos su desviación estándar. Y eso es Z. Entonces, para encontrarlo en la distribución normal. Y eso es mayor, ¿cierto?, a el valor. ¿Cuánto es el valor que les da? Calculen chiquillos, ¿cuánto les da? 30 menos 26,5 dividido en 1,26. ¿Cuánto les da? 2,77. 2,77. Muy bien, positivo. 2,77. ¿Sí? ¿Esto mismo también lo podían preguntar para la desviación estándar? En la desviación estándar, sí, pero estamos viendo la distribución de la media. Cuando uno calcula, ¿cierto? Uno llega a la desviación estándar, o ¿qué me estás diciendo tú? ¿Cómo? Para la estandarización. La probabilidad de la desviación estándar que sea mayor a algo, ¿eso? Sí, eso, sí. No, porque en esta parte no, porque estamos viendo la media, la propiedad de la media muestral. Entonces te tengo que pasar la propiedad de la desviación estándar muestral para, ¿cierto?, llegar a ello, para poder preguntarte la media, ¿cierto?, la desviación estándar muestral de la edad. No, esto es con la media. Sí, esto es con la media. Estamos viendo las propiedades en sí de la distribución muestral de la media. Entonces, aquí estamos aplicando estas propiedades, pero de la media muestral. Entonces, yo no te puedo preguntar la probabilidad de la desviación estándar muestral que sea mayor o menor a tal valor. No, ¿ya? Porque es la media. O sea, Z proviene a través de ¿quién? De todas las demostraciones de las propiedades que hicimos, ¿cierto? Se distribuye normal. Tenemos que encontrar primeramente esta distribución, ¿cierto?, para poder calcular las probabilidades asociadas a esa distribución. Como ya nuestra variable en sí se distribuye normal, encontramos la distribución del promedio según la propiedad 3, ¿cierto?, que también se distribuye normal. Entonces, ¿cuánto les da esa probabilidad en la tabla?
En la tabla ¿en cuál tabla tendrían que buscarla? ¿En la derecha o en la izquierda? Esta probabilidad. En la derecha. En la derecha. Entonces nos vamos, ¿cierto? A la tabla derecha. Muy bien. 2,77 y nos vamos a buscar, ¿cierto? El valor. 2,77. 2,7. Entonces acá está el 2,7 y seguimos hacia el lado, ¿cierto? Y nos vamos acá, que sería 0,0028. 2,77. 0,0028. Vamos a otra hoja. De X barra sea mayor a 30 es 0,0028. Entonces, por tanto, la probabilidad de que la media muestral, ¿cierto? De que la media muestral de la edad sea mayor a 30 años es de 0,0028. Luego, ¿qué nos preguntan en la siguiente pregunta? ¿Por qué las respuestas en B y C son distintas? ¿Por qué las respuestas en B y C son distintas? ¿Por qué son distintas las probabilidades, chiquillos? Porque en una se tiene el tamaño muestral de la muestra. En la C consideramos, ¿cierto? En la distribución, muy bien, de la media muestral consideramos el tamaño de la muestra. Y en sí, en la anterior, solamente se considera la variable, ¿cierto? O sea, solamente la desviación estándar de la variable. Muy bien. Entonces, por la desviación estándar. Se distribuye normal, pero cambia su desviación estándar, ¿cierto? La desviación estándar cambia de la media muestral en comparación a la variable aleatoria propiamente en sí. Entonces ahí esa tabla que yo les dejé en la materia se las dejé más grande en la sola. Esa que yo les dejé en esa diapositiva, se las dejé sola en la, chiquillos, para que ustedes la tengan, ¿ya? Entonces, les dejé unos ejercicios en la plataforma virtual también, chiquillos, para que vayan desarrollándolos. Con lo que hicimos ahora, vayan ustedes desarrollándolos para que así, ¿cierto?, vayan soltando la mano en esta distribución muestral de la media muestral, ¿ya? Vayan ejercitando porque mañana vamos a entrar a ver los intervalos de confianza para la media. Vamos a ver el intervalo de confianza. Y a través de este intervalo, ¿cierto? Nosotros vamos a poder calcular un tamaño de muestra también y ver también cuando tenemos una población finita, cómo la vamos a calcular también. Nos queda la próxima clase, o sea, en esta, ustedes, yo necesito que cuando en esta parte también de los intervalos de confianza que vamos a ver mañana, ustedes también lo que no vayan entendiendo me vayan preguntando, porque en esta parte ustedes ven que vamos a ir un poco rápido, ¿ya? Entonces les traté de condensar lo más importante para que ustedes, ¿cierto?, puedan después digerirlo en la tesis, o sea, sepan de qué trata un poco la inferencia, ¿cierto? La inferencia abarca mucho más, pero en sí, ¿cierto? Ver, no tampoco llenarlos con cosas que no van a entender, sino que ver lo más relevante que ustedes van a poder, ¿cierto?, aplicar más adelante. Entonces, mañana, cuando veamos los intervalos de confianza, ¿cierto?, de la media, poder ver también, ¿cierto?, a través de esta distribución muestral, ver también que ustedes también vayan
estudiando inmediatamente porque ya en la próxima clase, el miércoles que viene, vamos a comenzar con las pruebas de hipótesis, ¿ya? Y ahí vamos a ver también no solamente la distribución normal, sino que también vamos a ver la distribución T de student. Entonces, a través de esa distribución, ¿cierto? Y también mañana a través del intervalo de confianza vamos a ver la T de student, pero en la próxima clase, las pruebas de hipótesis, nosotros vamos a ir viendo los test estadísticos construidos y ese test estadístico para tomar una decisión, ¿cierto? A través de una prueba de hipótesis, también, ¿cierto? Verlo que los supuestos fundamentales que se tienen que cumplir, ¿ya? Entonces, nos estarían quedando la próxima semana y solamente el 5, ¿cierto? Para poder ya ir haciendo algunos ejercicios de la guía. Entonces, por ende, ¿cierto? En esta prueba del jueves 6, yo igual les voy a dar más tiempo, ¿ya? Por el tiempo que tenemos, ¿cierto? Yo ese día se los voy a dejar un poco más extendido el tiempo. Ustedes van a estar ese día jueves de las 10:50, me la pueden mandar al correo esa prueba, un ejemplo, hasta las 20 horas. La pueden mandar hasta las 20 horas, entonces para que ahí, cierto, la vayan desarrollando con calma también ese día. Entonces por el poco tiempo que ustedes no tienen culpa, yo tampoco tengo culpa, el sistema tiene la culpa, ¿cierto? Entonces ahí yo les voy a dar ese día un plazo más extendido para que ustedes puedan desarrollar esta prueba, que es un poco también más larga que las anteriores. Se calcula bastante probabilidad, se construye el test estadístico, se asumen los supuestos, es más largo el desarrollo también de realizarlo. Entonces todo eso tiene que ir paso por paso, que ahí lo vamos a ver nosotros también en las pruebas estadísticas. Pero ya mañana vamos a ver la distribución, también la T de student, que también la vamos a ver como otra distribución también para los intervalos de confianza. Entonces mañana lo esperaría a las 10:50 para que veamos la clase de los intervalos. Entonces ahora en este rato, hasta las 10:35, vayan viendo más o menos los ejercicios de las distribuciones muestrales, vayan haciéndolos, me van consultando a través del chat, chiquillos, cualquier duda que vayan teniendo, hasta las 10:35. ¿Ya? Igual por correo, los correos los respondo en la noche, que vayan teniendo cualquier duda de la guía, ¿cierto? Después que termino las clases, yo respondo los correos de las dudas de los ejercicios, pero ahora me quedo con ustedes por el chat hasta las 10:35, ya después entro a clase todo el día. Entonces, ahí para que ustedes los vayan desarrollando. Esta es como la primera, es bien amigable, ¿cierto? De lo que se debe realizar en la guía, es similar a lo que fuimos haciendo, ¿cierto? En el desarrollo de este ejercicio. ¿Alguna consulta antes de terminar, chiquillos? Sí, profe, Sí. ¿vamos a alcanzar a tener como una clase donde usted hace la guía, hacemos en conjunto la guía de ese ejercicio o no? Miren, si el miércoles 5 nos vemos cortos de tiempo, ese miércoles 5 voy a dejar para la resolución de la guía, para que veamos algunas de las guías. Si estamos cortos de tiempo, podemos, ¿cierto? Seguir desarrollándola el jueves, y la prueba la comienzan en la hora siguiente. No sé si les acomodaría que la comenzaran de 12 a 9 de la noche, un ejemplo. En vez de las 10:50 hasta las 8, de las 12 a las 9. Entonces dejamos como una hora más de repaso el jueves, si no alcanzáramos en sí a poder, ¿cierto?, a desarrollar algunos los más para las consultas ese día. O dejamos las 2 horas, igual es cansador dejar 2 horas. Podríamos dejar también 2 horas o la... porque en sí... Ah, bueno, que igual podríamos dejar la prueba para el 12, ¿ah? Podríamos como correrla. También no sé si les acomoda correrla porque la recuperativa
no es para aquellos que les haya ido mal, sino que es para aquellos que no hayan rendido la prueba, ninguna de las pruebas. Entonces, si algún alumno no me la rinde el miércoles 12, la prueba 3, si algún alumno no me la rinde, la tiene que rendir el jueves. O sea, él sabe que faltó y por tanto tiene que rendirla. No sé si les acomoda, porque el jueves 13 es la recuperativa. No sé si está muy encima o la dejamos para el jueves 6 nomás y la entregan más tarde, más plazo. ¿Qué dicen? No lo sé, particularmente yo creo que el 6 de agosto para hacer la prueba 3 quizás esté bien, pero no sé los demás. Sí, yo igual consideraba bien por la prueba recuperativa que se viene muy encima, entonces Sí, aquellos que no profe. pueden, sí, El dejarla 6 también. y les doy más tiempo. Sí, mejor respetar ese día y ahí vemos como una horita más de ejercicio y la comienzan más tarde, pues la comienzan a las 12. Después que veamos el último repaso. ¿Les parece bien? Mejor. O el miércoles nos quedamos, damos un break de 10 minutos, el miércoles 5, y volvemos, y en vez de que ustedes trabajen solos, trabajan conmigo, ese día miércoles. Yo creo, sí, porque ahí Mejor completaríamos la hora. eso, entonces ahí completamos las 2 horas. Sí, les doy un break de 10 minutos para que vayan al baño, ¿cierto? Se puedan comer algo. Y comenzamos después de 10 minutos el miércoles 5 damos las 2 horas. Eso mejor, sí. Y ahí ustedes comienzan el jueves a hacer la prueba y tienen hasta las 8, horario extendido, hasta las 8 de la tarde. Ya, chiquillos. Entonces nos estamos viendo mañana a las 10:50 por Teams de nuevo y por chat. Me sigo quedando con ustedes. Cualquier duda de la guía que vayan teniendo, de la guía que les dejé en la plataforma virtual. Cuídense mucho, chiquillos. Chao. Chao, profe. Chao, profe. Chao. Chao, que esté bien. Que estén muy bien.